Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Comisión de Aniversario del 50 aniversario de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica por la invitación. Y bueno, esta pequeño encuentro, charla que que tengo el gusto de participar, pues se lo participo principalmente pues en el estatuto de como artista, ¿no? Entonces, y les voy a enseñar un poquito acerca de mi trabajo, acerca de la mayoría de los que están escuchando esta pequeña charla son estudiantes de artes y por ahí pues me gustaría que participaran haciendo las preguntas que quisieran y poder crear como un espacio un poco más, digamos que eh, convivial de conversación. Les mostraré lo que es parte de mi producción que expuse en mi última exhibición que se llamó El color del tacto, en donde hay obras que varían tanto de técnicas, así como pues, de intenciones detrás de ellas. Y pues para esto voy a compartir una, una pequeña presentación en donde podemos ver algunos trabajos. Vamos a ver. Creo que aquí sí se ve, ¿verdad? Se ve la pantalla. Sí, ahí se puede ver. Gracias, gracias. Bueno, me gustaría iniciar con esta imagen, con esta fotografía, porque creo que eso es un poco cómo se vería en realidad es un poco lo que representa, digamos, el trabajo de taller y de un artista. Todo empieza justamente en ese proceso de bocetear, de intenciones y motivaciones que a veces desde un inicio no necesariamente tienen que estar 100% claras. Y en ese juego y en esas construcciones, en esa mesa de trabajo, es donde pues de alguna medida inicia lo que después terminamos viendo como piezas que son bien acabadas, algunas más complejas que otras, pero comienza un poco aquí. Los trabajos que enseñaré varían un poco, van desde la pintura, el trabajo, como bien lo indicó don Nelson anteriormente, van desde la pintura, el trabajo en tapicería o textil, y luego algunas piezas que inicié en escultura. Estas son algunas de mis pinturas. Ciertamente, una de las quizás intereses centrales en mi trabajo artístico es el el desarrollo y la investigación acerca del uso del color y cómo el color de alguna forma nos guarda, tiene como una dimensión un tanto enigmática porque no nos revela absolutamente todo. Y creemos que de pronto, pues, podría crear o podría tener diferentes significados simbólicamente dentro de una cultura, dentro hasta de alguna sensación, la podríamos sentir de una forma u otra, pero al final de cuentas es como algo que no lo podemos absolutamente definir. Y de ahí es mi interés acerca del color. Esta condición de algo que no es totalmente descifrable me resulta muy interesante y me resulta rica para trabajar justamente asociado con la abstracción. Y bueno, esta quizás es otra de las características acerca de esta serie de trabajos, y es que son, pues, entran dentro de un lenguaje abstracto. Claro, un poco para aquellos que no necesariamente son de las artes, hay una distinción entre un lenguaje abstracto y la abstracción. La abstracción es cuando partimos de algún objeto o motivo, temática, que es reconocible tangiblemente, que tiene una figuración tangible y que logramos hacer síntesis a partir de ella, y luego que el resultado no se parece a ese motivo inicial, no importa, pero eso sería más bien como el mecanismo o el proceso de una abstracción. Mientras que el lenguaje abstracto no necesariamente se basa en motivos
que sean tangibles o reconocibles en cuanto a una figuración precisa. Podría ser más bien que estemos hablando de motivaciones que estén más asociadas a conceptos, a emociones, a sensaciones, que no necesariamente existen tal cual, digamos que materialmente o figuramente, ¿verdad? En la realidad. Y por ahí, digamos, que va mi trabajo. Yo trabajo en abstracto, uso como punto de partida ciertas emociones o ciertas sensaciones, y este es el caso, digamos, de esta pintura, que fue parte de una exposición que mostré hace 2 años en el Museo Calderón Guardia, que se llamaba La articulación de las contradicciones, y era un poco ese concepto de articulación de contradicciones, era el eje central de esa exposición. ¿Y por qué articulación de contradicciones? Bueno, pues jugando un poco con esta arbitrariedad entre formas que pueden eventualmente, por ejemplo, acá, y no sé si se puede ver mi cursor cuando estoy hablando, pero cuando de pronto hay formas que se traslapan unas sobre otras, cosas que no parecieran ser totalmente coherentes, es más, geometrías que al final de cuentas yo diría que no son totalmente geométricas, porque siempre hay algo que está un poco desfasado, algo que está torcido, algo que no termina de calzar. Y esa cuestión un tanto arbitraria para mí también es bastante como importante a destacar, digamos, en este juego de trabajos, en donde el color no necesariamente está sujeto a la figuración y nos deja un poco más riendas abiertas a la sugestión, a sentir y a provocar, digamos, un rango de emociones un poco más abierta. Si quizás hablo de algunas cuestiones que podrían ser más a nivel formal y creo que esto podría ser eventualmente de interés para los estudiantes de artes, cuando yo me refiero al trabajo de color, es ver cómo de pronto este color responde de forma contextual y es algo que pues y principalmente quizás para las personas que no son del mundo de las artes, pues nos enseñan de que el color se lee individualmente, cuando en realidad el color siempre responde con quien está al lado. Y de esta forma es que realmente podemos entender cómo se lee en ese juego, en esa interacción. Y por supuesto, pues que hay muchísimos referentes y artistas y teóricos muy importantes en la historia, pues que han trabajado en tratar de hacer teoría y que han aportado sobre todo nuevas apreciaciones acerca de la lectura del color. Y entre ellos, bueno, podría citar tantos, pero para citar solo algunos que corresponden al siglo XX, Joseph Albers y Annie Albers, conocidísimos por el trabajo de estas publicaciones que se llamaban justamente La interacción del color, Johannes Itten, Carlos Cruz Diez, artista de origen venezolano, que fue uno de los precursores del arte cinético, y pues así hay muchísimos otros. Importante también decir que dentro de este mundo del lenguaje abstracto y del arte abstracto hay muchísimas mujeres, mujeres pioneras de este movimiento artístico y que con gran fortuna hoy se están comenzando a salir a la luz, porque muchas son pues mujeres que hicieron toda su producción quizás ya hace unos 70, 60 años, algunas tendrán hoy más de 90, 100 y algunas tal vez ya se fueron, pero o sea que han dejado un legado muy, muy importante. Y bueno, pues esto lo enuncio nada más porque creo que sería, me gustaría provocar esa curiosidad en las otras personas, en tratar de buscar y ver a estos artistas, mujeres que realmente han encabezado muchísimo este tipo de lenguaje. Esta es otra de las pinturas, la mayoría son formatos grandes. Esta podría decir que es como una falsa simetría, porque en realidad a primera vista diríamos que es algo totalmente simétrico, pero no lo es. Y nuevamente volvemos a jugar con esta cuestión de que algo que sea como un tanto desfasado o arbitrario. Y ese tipo de arbitrariedades para mí son importantes en estos trabajos porque creo que reflejan
conceptualmente, y esto serían mis motivaciones, ahora el otro pues lo verá y lo sentirá como quiere, ¿no? O sea, eso lo digo finalmente como artista, cuáles son mis motivaciones. Se siento que hay algo aquí como en este juego relacional de las cosas con el otro o con lo otro, que normalmente a veces tenemos esta falsa pretensión de que sea absolutamente homogénea, que sea absolutamente balanceada, equitativa, y pues no lo es, no lo es. Y en algunas situaciones, diría que en la gran parte, quizás esa sería la riqueza. Entre más irregularidades, entre más diferencias, posiblemente todas esas diferencias logran construir espacios y lugares más armoniosos. Y cuando hablo sobre espacios y lugares armoniosos, no me refiero únicamente a esos espacios o lugares tangibles, pero quizás a esos lugares que son más de un rango, pues, mental o emocional, y que es lo que finalmente nos permite vincularnos los unos con los otros. Por ahí es un poco hacia donde va mi discurso artístico. Esta pintura la hice en una residencia de artes en Beijing hace unos 3, 4 años, un poco más. Y bueno, más bien la comencé ahí, la tengo dentro de esta presentación porque es una manera de mostrar un poco cómo a veces esas referentes o esas ideas quizás para poder empezar a trabajar como con algunas formas aparecen de diferentes lugares. En este caso es un poco durante esta estadía que estaba en Beijing, pues habían la caligrafía, como se hacen los ideogramas, si no me equivoco, ¿cómo se llaman? Pues se utiliza un tipo de papel que lleva una cuadrícula, y esa cuadrícula a su vez tiene, o una retícula que tiene diagonales marcadas, y líneas rectas, horizontales y demás, de una forma que está diseñado para que podamos finalmente dibujar, y me imagino lo que sería para nosotros tender en caligrafía 3 renglones, pues toda esta estructura sirve de base para poder hacer esos ideogramas. Era muy tentador, evidentemente como artista era tentador llegar y utilizar esos papeles como para dibujar y hacer cosas. Entonces lo que hice fue tratar de sacar eventualmente como jugar con esos espacios modulares e inventar mis propias figuraciones. Entonces un poco viene de ahí, otro poco también viene mi impresión acerca del centro de la ciudad, porque hay unas barriadas que se llaman hutongs y que están justamente a las afueras de lo que es el Palacio Imperial y la Plaza Tiananmen. Están esos hutongs alrededor que pues en épocas del emperador eran barriadas en donde vivían quizás todos los sirvientes, familias, etcétera. Y en cada uno de estos espacios, que eran sumamente sencillos, casas de habitación en donde era pues ventana, puerta, ventana, y al entrar había un patio central, y alrededor de ese patio central diferentes aposentos. En cada uno de esos aposentos, habitaciones, de pronto vivía hasta una familia entera. Hoy, pues obviamente que ya no tiene el mismo uso, y más bien al estar en el puro corazón de la ciudad, se ha convertido en un espacio también muy alternativo para hacer guest houses, restaurantes, boutiques de diseño y demás. Pero el espacio, esa distribución espacial me resultó bastante interesante y curiosa también, o sea, de cómo había una especie de mezcla entre una estructura rígida y simultáneamente laberíntica. Porque las casas estaban todas, bueno, así, vecinas una con la otra, pero las pequeñas calles no es como las ciudades quizás, digamos, modernas, o las ciudades donde tienen bulevares al estilo haussmanniano, con una gran avenida y donde podemos identificar fácilmente, ¿verdad? La casa 1, 2, 3, 4, 7, y que, pues, que de alguna forma nosotros, como lo sabemos bien, pues estaban hechos para tener una visión más panóptica de control, de poder asegurar y saber dónde está todo, ¿no? Aquí todavía era una cosa realmente mucho más, o es al menos fue mi sensación, esta cuestión un poco laberíntica, ¿no? Entonces, era un poco estas ambas cosas, las traté de utilizar como referentes para jugar y expresar con simples formas y colores
pues esas sensaciones que yo obtuve al experimentar ese paisaje o ese espacio. Quizás voy a hacer desfilar algunas de las imágenes y tal vez, pues si alguien me gustaría más escuchar hacia el final, pues lo que ustedes resienten, si resienten algo, no les dice nada, no importa, o pues preguntas que eventualmente puedan tener. Algo característico de estos trabajos también es que los diseño pensando en que no sean vistos únicamente en un solo sentido. Algunos son rotativos, algunos tienen dos direcciones y como en este caso esta pintura la podemos ver o funcionaría en sus cuatro lados. No es una cosa fortuita que al final diga, bueno, no, funciona también aquí o funciona bien de cabeza. No, es algo que realmente diseño o pienso que pueda tener, digamos, esa movilidad, a pesar de ser un trabajo fijo, bidimensional, que en algún sentido sí pueda llegar a tener esa movilidad. Y no solo lo hago en la pintura, lo he hecho también, como vamos a ver más adelante, con los tapices y con otras obras que hice recientemente el año pasado, que son más bien escultóricas. Y pues estos son los tactitonos. Les puse este nombre porque es un juego, es como un poco jugar como con la idea de que el color pueda ser táctil, que algo normalmente que es que sinestésico, porque bueno, uno no toca el color, ve el color, pero y fue curioso porque esto tiene su historia, tiene su anécdota. Mi abuelo, dos de mis abuelos son artistas y mi abuelo, que fue un pintor y diseñador suizo y ya murió hace unos años, él comenzó a trabajar los tapices murales con esta técnica que es algo que de inyección de lana, en inglés si no me equivoco se llama tufting, y esto él lo inició en los años 70 en Costa Rica. Empezó a trabajarlo con un grupo de artesanos que trabajaban para una casa de producción de alfombras, una firma americana que después quebró, los artesanos lograron independizarse, tener su propio taller. Mi abuelo trabajó con ellos durante muchísimos años y dichosamente yo pude volver a trabajar con dos de los artesanos con los quienes mi abuelo trabajó en los años 70. Entonces, para mí tiene además ese valor, pues, emocional de poder hacer esto con estas mismas personas. Y lo curioso que pensaba acerca de esto, pues de jugar con estas sensaciones hápticas, es que los hice justamente en el 2020, en el año de la pandemia, y justo en este momento, en cuando nos dicen a todos, no se puede tocar esto, no se puede tocar el otro, no podemos tocar aquí, es que ahí realmente es donde siento la más necesidad de hacer un trabajo que sea háptico, que sea táctil, que yo pueda tocar. Y la gracia, siento yo, que al pasar de una técnica a otra, no es necesariamente decir, bueno, estas son como mis ideas, son mis conceptos detrás y las llevo, digamos, a la pintura y ahora lo mismo que hago en la pintura lo trato de hacer en textil y luego otra. O sea, para mí eso no tiene muchísimo sentido. Creo que las técnicas están ahí para sostener ideas que tenemos detrás, motivaciones muy fuertes que tenemos atrás. Y en este caso, pues viene justamente a esa necesidad de expandir un poco ese rango de sensaciones o de experiencias sensoriales y que pues en algún caso podría ser también hasta participativa, porque estos son tapices murales que están diseñados o para hacer mural o para ser horizontales, tal cual como una alfombra, e invitar a quien sea de acostarse, sentarse y demás, y experimentarlo desde ahí. Bueno, hay algunas características de diferencias de cómo trabajar el color específicamente al hacerlo en pintura o hacerlo en textiles, es justamente pues buscar cómo
¿Cómo se puede jugar con esta variedad de cosas que ya yo no puedo mezclar de la misma forma que mezclo en mi pintura? Yo hago absolutamente todos mis colores, jamás utilicé, o sea, un trabajo de pintor, no voy a usar colores, o sea, de bote directo, sino que realmente pues hago mis mezclas, nuances, tonos y demás. Al trabajar con lanas acrílicas, que normalmente pues ya hay como un cierto rango de tonalidades con los que yo puedo jugar, aquí digamos que el truco es jugar con los niveles de textura y si pueden ser nudos bajos, si pueden ser cortados y demás, y esto haría pues que la incidencia de la luz sobre la textura, como bien sabemos, va a darnos una apariencia de que el mismo tipo de lana podría eventualmente verse más clara o verse más oscura. Estos pequeños nuances, estos pequeños detalles, yo siento que a nivel técnico es lo que después nos ayudan formalmente a un trabajo pues que finalmente expresa lo que uno busca, ¿no? Muchas de estas pensadas de la misma forma que podrían trabajarse en continuidad y poder llegar y jugar con ellas como una especie de dominó, de Lego, ¿no? O sea, que tenga este como carácter constructivo, que el otro de alguna forma puede jugar con él y darle vuelta y componer con piezas y que no necesariamente la pieza está terminada ahí. Yo todavía puedo jugar un poco más con ella, puedo componer un poco más con ella y de pronto, pues la forma de que yo la instale también puede provocar un nuevo ángulo. Y bueno, puse esta otra imagen porque es un poco para ver un poquito lo que decimos el proceso. Este diseño que terminó siendo uno de los tactitonos, lo inicié en un viaje en Asia, en Myanmar, justo antes de que comenzara la pandemia, y este fue uno de los diseños que hice en sitio. Y un poco era pues estas ideas, estas imágenes del sureste, de los colores, las luces del sureste asiático, y en algún momento pues terminó formalizándose en un textil, en ese trabajo textil. Esto es parte del proceso de cómo se tejen estas alfombras, se hacen al revés, es bastante laborioso todo el proceso porque se trabaja en maquetas, se dibuja, se define qué es lo que se quiere, qué es lo que se va a hacer. Y después, cuando está terminado, porque en realidad no es como una pintura donde yo puedo siempre irme para atrás y digo, no, pues lo cambio, lo que sea, no, pues aquí hay que estar realmente seguro o segura hacia dónde es que va. Ya cuando está definido esto, digamos, a nivel de maqueta, con todas sus variantes de color, yo hago versiones de color y cuando encuentro una versión que ya me interesa, ok, la llevo se hace una ampliación al tamaño que uno quiera el trabajo final. Después de que se hace la ampliación, se hace otra serie de pasos en lo que implica calcar el dibujo al revés, proyectarlo sobre esa lona en donde se va a tejer y luego el tejido que comienza a hacerse pues al revés. Y bueno, aquí esta es una imagen de cómo ya la veríamos pues terminada en un lugar. Los oritonos son, creo que siento que es como una propuesta que va todavía un poco más allá porque pues la idea que sea tridimensional no queda únicamente en el sentido de que llevar, digamos, esta experiencia con estos colores, formas geométricas y demás, y imaginarlo, ok, tridimensionalmente, sino que yo todavía pueda llegar y multiplicar todas esas posibilidades de puntos de vista. Y si bien una escultura normalmente pues se piensa, clásicamente se piensa que se debe de estar resuelta en sus 6 caras, en estos funcionan de tal manera en que yo podría jugar con ellos como si fuera un dado. Un dado quiero decir porque la puedo voltear en todos sus sentidos.
no necesariamente por tamaño, porque bueno, son un poco muchísimo más grandes, quizás no van a ser tan fáciles de manipular como un dado, pero yo sí les puedo dar esa variedad y quizás encontrar hasta, si las multiplico, creo que pueden tener tal vez alrededor de unas 30, 32 caras, y que cada una de esas caras siempre va a aportar quizás una abstracción un tanto distinta. Y estas, bueno, aquí en cada una de estas yo escogí tres puntos de vista o tres caras de cada una. Sí, en cuanto a materiales, esto está hecho en metales, yo lo resuelvo primero en pequeño, en cartón y demás, y luego pues llevan también un proceso de producción para, para poder ya darle como ciertos acabados. Y estas pues son otros trabajos en serigrafía. Igualmente lo que corresponde a obra gráfica, lo trabajo pensando desde cero, que es diseñado para la serigrafía y no pensado que es una adaptación de. Siento que eso sería como una gran pena porque al final de cuentas cada uno de estos materiales nos dice muchísimo y nos da justamente eso que les insistía y decía antes, diferentes experiencias sensoriales y de ahí que pues me gusta trabajarlo en el proceso de forma en que decir, bueno, ok, si yo voy a trabajar en serigrafía, ¿cuáles son las posibilidades que puedo potencializar del uso de esa técnica? Y esto es un poco como de las etapas. En caso tal que alguien después tenga alguna pregunta, pues podría extenderme y hablar un poco más sobre cómo es el proceso. Estas dos piezas están hechas de forma en que el diseño es exactamente el mismo dibujo, pero como el trabajo de color, como el color realmente puede figurarnos o darnos sensaciones absolutamente muy distintas, a pesar de que en ese es exactamente el mismo dibujo, pues de pronto hay como otra sensación. Y luego también pensé que al diseñarlas podría hacer algo que podrían comportarse no solo como una pieza individual, sino también como un díptico, eventualmente haciendo y girando una de las dos. Estas son algunas de tantas las muestras de color. En las tintas serigráficas no responden de la misma forma que las tintas en acrílico o en óleo, o sea, cada uno de los pigmentos según digamos la técnica donde se aplique, pues obviamente que nos va a dar como otras posibilidades y pues cuando hice esta serie serigráfica, el primer mes fue prácticamente haciendo únicamente pruebas de color para poder tener como un rango más sensorial de la gama, de las posibilidades, de qué puedo hacer con ellas, cosas súper ricas que de pronto yo puedo multiplicar la cantidad de colores al caer una tinta sobre otra, jugar con esas transparencias, casi como sería en una acuarela, y jugando siempre con el color blanco del papel también, ¿verdad? Y que eso es lo que va a hacer que le dar como una especie de sostén a ese color que viene a sellar encima. Sí. Yo creo que me gustaría como parar aquí y de pronto abrir el espacio a las preguntas, observaciones, comentarios y sobre eso podemos seguir la conversación. Muy bien, Carolina, voy a ver si hay alguna pregunta. Indica Tara Hidalgo. Felicidades a Carolina por esta bellísima muestra plástica y agradecerle que la compartan en el marco del 50 aniversario de la sede.
Comentario: felicidades a Carolina por esta bellísima muestra plástica. Bueno, No sé si, gracias. no sé si les parece también, si gustan no hacer la pregunta o el comentario en el documento, si tal vez entonces habilitar los micrófonos, si alguien desea hacerlo de esa manera. Sí, yo quería, bueno, le estaba preguntando a Carolina, bueno, es que la obra, ya ella sabe que esa obra a mí me atrapa. En ese sentido, me parece interesante cuando ella lo explica, desde dónde, ¿verdad?, nace la obra. Me parece algo tan universal y tan puro, ¿verdad? Que por eso seguramente nos detona, a algunos nos conecta irremediablemente. Pero me interesa sobre los tapices, si ella lo realiza todo en Costa Rica o si hay partes del proceso que ella tiene que hacer afuera o fuera del país. Sí, gracias, Tara. Sí, no, eso los hago todos, todo el proceso es acá, y justamente esa es como una de las partes bonitas, porque es recuperar un saber hacer o un conocimiento de este grupo de artesanos que iniciaron, bueno, que trabajaban realmente en lo que es esta técnica que se llama inyección de lana, que bueno, es lo que normalmente se hacía y se hacía muchísimo hace 60, 50 años. Es más, yo creo que hasta se vendían unos pequeños kits y donde la gente llegaba y hacía cosas a tamaño, a escala pequeña y demás. O sea, la técnica y la forma de trabajar es exactamente la misma que hacer una alfombra tal cual. La diferencia es de que quizás hoy se usa menos porque hay una parte que no es totalmente industrial. O sea, realmente hay una persona que está sosteniendo esta pistola, por decirlo así, porque es como una especie de taladro, ¿verdad? Que lo que hace es ir inyectando la lana. Entonces, no es una cuestión como una máquina llegar y como ahora quizás la mayoría de las alfombras se tejen, o las alfombras tal cual que se usan, ¿verdad? De uso industrial, que pasan por una máquina y van tejiendo todo. O sea, realmente hay una persona detrás que llega y la está haciendo y todo. Además del proceso, digamos, que corresponde al diseñador o al artista, que va a definir, va a hacerlo, va a plantear la maqueta y demás. Como yo conozco el proceso, porque lo vi desde siempre, pues en realidad atrapo y hago todo el proceso hasta el puro final, donde es entregar a estas dos personas que hacen la inyección de lana y todo lo que le sigue, que es el silicón que va por detrás, lo sellan y demás. Y realmente yo me siento muy agradecida y es una gran... Entonces es maravilloso saber que yo puedo trabajar con estas dos personas. Uno de ellos, don Juan, es un señor que hoy en día ya tiene, no sé, 80 años, lo que sea, tendrá 40, 45, 50 años de experiencia haciendo esto, y uno de sus ayudantes, o quizás el ayudante con quien él sigue todavía trabajando, es un señor que también pues, tiene unos 35 años de experiencia en esto. Y ambos trabajaron tejiendo los tapices que es de mi abuelo. Entonces es como una cuestión que tiene esta dimensión también casi como de familiar, ¿verdad? De seguir, digamos, con una práctica, ¿verdad? Que es algo también muy interesante. Es todo hecho acá. Todo hecho acá. Las lanas, sí nos son, las lanas vienen de Ecuador, pero todo el resto del proceso se hace aquí. Sí. Gracias. Hay un comentario por parte de Alison Calderón. Dice: Carolina, he quedado encantada con los tactitonos. Felicidades y gracias por compartirnos tu arte. Pregunta Alex Malex. Primero que nada, felicitar a Carolina por su presentación. ¿Cómo definiría a un buen diseñador? Gracias, Alex. Un buen diseñador, bueno, pues yo creo que es alguien que sabe solucionar problemas y que encuentra una solución eficiente a algo. O
Sí. Ahora, no sé, Alex, si querés vos desarrollar un poco más, si estabas, tenías en mente un diseñador específico de un área. No, solamente era así algo un poco más general, como en qué, una definición más amplia. Y creo que me la contestó bien. Muchas gracias. ¿A vos? Gracias, Alex. Elvia Ureña dice, comentario, me uno a la felicitación de la compañera, me encanta ver las diferentes visiones de los artistas. Milena Barquero, más que preguntas, son felicitaciones. Su exposición nos ayuda a incrementar nuestro conocimiento artístico. Muchas gracias. Don Maynor Aguilar dice, comentario, muchas gracias Carolina por compartir sus experiencias. Bueno, pues nos vemos. Muchísimas gracias a ustedes por tomar el tiempo y el espacio y poderles compartir un poquito de algunos de mis trabajos. Yo creo que pues en algún grado para un artista hacer comentario y hablar de su propia obra es un poco engorroso. O sea, en realidad no funciona de esa forma. Y yo lo que quisiera hacer y utilizarlo es más bien como que pues, enseñarles algunas de esas motivaciones que vienen detrás, hablar de algunos de los aspectos técnicos porque de pronto es algo que les puede resultar curioso, útil o interesante y evidentemente dejar siempre la puerta abierta que esto se trata pues una cuestión interpretativa y ustedes pues uno normalmente tiene total libertad a interpretar pues los artefactos o las propuestas artísticas que se planteen, ¿no? Sí, yo quiero hacerle una consulta. Yo trabajé casi 6 años en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y sé lo difícil que es para un artista colocar su obra, ¿verdad? ¿Cuál es su caso? Colocar su obra me refiero en cuanto a exposiciones y obviamente a partir de ahí a lograr la venta de algunas de sus obras. Bueno, yo creo que eso es como hay varias cosas ahí, ¿no? Pero, o sea, creo que ya es como una cuestión más como el recorrido de cada artista es muy diferente el uno al otro. Yo creo que no se pueden comparar, no se pueden encasillar, no se pueden poner todos en el mismo saco. Entonces es muy difícil, los generalismos aquí no aplican para nada. Para los estudiantes de arte, pues yo creo que, bueno, mismo hasta autodidactas, yo creo que hay que exponerse, enseñarse, participar en exposiciones, no, pues eso es una cosa, la misma palabra lo dice, exponer es exponerse. Exponer es exponerse y asumir, ¿verdad? Pues o que va a funcionar o no va a funcionar, o que puede hacer que guste o que no guste. Pero yo no creo, más allá de eso, que en realidad me interesa muy poco, creo es que el artista tiene que hacerlo porque es una convicción, porque es una necesidad, porque produce, porque realmente necesita hacerlo. Y yo creo que esa es más bien lo que se debe de mantener uno en mente, o al menos eso es lo que yo siempre mantengo en mente. O sea, yo lo hago, sinceramente, yo no trabajo pensando en que si lo voy a poder exponer o que si lo voy a poder colocar o que si no lo voy a colocar, porque realmente no es como mi motor de trabajo eso, no lo es. O sea, yo lo hago porque diría que para mí casi el arte es una decisión de vida, es una forma de vivir, es una forma de pensar y más allá que eso otro. Ahora, ¿cómo suceden esas cosas eventualmente? Pues creo que suceden, bueno, porque de alguna forma orgánica, el hecho de tener una cierta cantidad de producción ya hecha, alguien la mirará, alguien la verá, a alguien le parecerá interesante y va a proponer hacer una exposición pequeña en algún lugar, de pronto en esa otra exposición alguien la vuelve a ver y le interesa, y así pues las ocasiones o oportunidades se van abriendo y se van generando. Sí.
igualmente, pues hay otro tipo de plataformas, de residencias, concursos, en donde los artistas pueden participar. Hay muchísimas residencias de arte o concursos que es con, pues que se participa, ¿no? Se participa. Esa es una de las tantas, digamos, modalidades en donde un artista eventualmente puede enseñar su trabajo. Luego ya el trabajo colaborativo con una galería de arte, pues el galerista va a llevar un poco ese relevo en ese trabajo de divulgación, de promoción, hasta de mercadeo, ¿no? Que no es en realidad tan propio del artista. O sea, ese otro compañero, digamos, del arte, ¿verdad? Que va a ser el galerista, o la institución artística, la institución que va a divulgar, va a promocionar y va a educar, ¿verdad? Sensibilizar, enseñar, ofrecerse como una vitrina, como una ventana. Y pues el galerista que hace un poco todo eso, pero obviamente que con finalidades también dirigidas a un mercado. Y bueno, yo creo que esos equipos de trabajo, ¿verdad? Esas alianzas se van generando con el tiempo. Y sí siento que el artista debe de escoger también, escoger con quién quiere trabajar. Al menos así yo lo veo. No necesariamente, pues, uno debe decirle sí a todo y tampoco, o sea, decir, ¿no? O sea, yo creo que hay una cosa en que uno tiene también, pues, decir, bueno, a mí me interesa esto, tengo una visión que la comparto, me gusta trabajar en esa alianza, me gusta trabajar con este equipo de personas. Y sí, no sé si respondí su pregunta. Sí, totalmente de acuerdo. Y claro, como bien lo indica usted también, hay estilos de estilos, ¿verdad? Y hay algunos Claro. que se vuelven comerciales, por ejemplo, que obviamente se vuelven casi que más una mercancía y no una obra de arte. Sí, sí, no lo sé. Yo creo que el mundo es bien amplio, es bien amplio y todos cabemos en él. Así es. Yo tenía una pregunta, Carolina. Vos nos explicaste muy bien lo de la abstracción y el otro término que ahorita no anoté, que es como vos inicias. Pero la pregunta es más bien si en algún momento has sentido como que la necesidad de ir hacia algo más, como ir de lo abstracto a algo más figurativo, como el otro proceso. Si has sentido eso. Y también incluso a nivel de color, si de repente hay periodos donde la paleta se te vuelve más monocroma, incluso grises, ¿verdad? Blancos y grises, no sé, como saber un poquito de tu proceso. Sí, pues yo creo que sí, o sea, pues en algunos momentos es más, creo que algunos de mis trabajos pueden insinuar algunas figuraciones un poco más. Hasta el momento no me he metido tanto como a trabajar realismo, a ese punto quizás no, ¿verdad? No hiperrealismo, pero bueno, quizás puede ser que en algún momento llegue ahí. Es como un poco más este tipo como de motivaciones que me llevan a trabajar con el color y con la forma desde lo abstracto, coinciden con, como con estos conceptos o sentimientos que son como un poco más, como decir, no sé, cómo hablar del rango a veces les digo algo tan simple, de pronto a veces queremos hablar así como de emociones y decir, tratar de determinarlas y al final de cuentas creo como que hay más de esas que la cantidad de definiciones que existen. Muchísimo más, muchísimo más. Es como que ahí, en ese juego de algo que no está totalmente cerrado, que pareciera que queda incompleto, yo siento que le da lugar
a un rango muchísimo más amplio de sensaciones y de emociones que me lo daría quizás si lo someto a algo totalmente figurativo. Como que de pronto esta parte que queda un tanto simbólica, que puede quedar un tanto enigmática, que puede quedar más sugerente, que no me revela todo tal cual, que no se vuelve literal, ahí yo siento que entra esta motivación realmente como de ampliar. No sé si me explico. Sí, completamente. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias. Tienes error. Bueno, hay algunos... Sí, perdón. No escuchamos. Dime. Sí. No, Sí. que bueno, o sea, que también yo creo, o sea, hay muchísimas cosas que, lecturas y informaciones que a mí me resultan súper interesantes, pero que bueno, de pronto yo, no necesariamente que se trabajen de forma, digamos así, literal, pero dentro de todo este juego del mundo de lo abstracto y demás, hay cosas interesantísimas, ¿verdad? O sea, de pronto cuando vemos las figuras arquetípicas, ¿verdad? Geométricas, esas formas que se repiten a través de diferentes culturas, que son paralelismos, que siempre han estado presentes, de esos gestos, ¿verdad? Hay mucho de eso también, como que a veces llega a estar en un rango más espiritual, pero no espiritual en un sentido religioso, ¿verdad? Sino como casi que místico, que es sumamente interesante. Eso me provoca curiosidad, bastante curiosidad. Bellísimo. Bien, muchas gracias a la máster Gracias. Guillermet por su participación. Y ahora aprovechamos para recordarles de los próximos eventos que tendremos en este marco del 50 aniversario. Tendremos la charla Turrialba, Tierra de Volcán, Fallas y Terremotos, a cargo del doctor Leopold Linkimer Abarca, el jueves 23 de septiembre a las 2 de la tarde. Un recorrido virtual retratando desde lo asincrónico, exposición colectiva de estudiantes del curso de dibujo de retrato. Lo organiza el licenciado Arturo Peña y lo tendremos el viernes 8 de octubre a las 9 de la mañana. Presentación del disco Homenaje a los poetas turrialbeños, responsable el licenciado Mauricio Zamora, próximo lunes 18 de octubre a las 10 de la mañana. El segundo Congreso de Regionalización, Universidad Pública y Desarrollo Territorial en Costa Rica hacia una educación pública en equidad del 2 al 5 de noviembre. Y si gustan tener más información sobre eventos anteriores que hemos tenido en el marco del 50 aniversario, pueden recurrir a esas direcciones electrónicas. Bien, de esta manera, de nuevo agradecerle a la máster Carolina Guillermet por habernos acompañado en esta tarde y mostrarnos su obra. Esperemos que haya sido del agrado de todas y todas ustedes y, insisto, cordialmente la invitación para que nos acompañen en las próximas actividades en el marco del 50 aniversario de la sede del Atlántico. Que tengan muy buenas tardes.